Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Poder. Se lo presentamos desde la Plaza Rafael Urdaneta en Caracas. Es un hombre que luchó por la libertad de Venezuela. Y aquí le doy la bienvenida a mi compañera de Almayadín. Hola, Malaj, bienvenida. Gracias, Abraham. Nuestro permanente agradecimiento al canal Telesur por recibirnos. Y bienvenidos, amigos, a este nuevo capítulo de Poder, Juntos Podemos. Y para contarles de lo que se trata este programa, hacemos una pregunta. ¿Es posible que todos podamos convivir en este planeta que es inmenso sin la necesidad de que un país quiera arrebatarle a otro algo? Efectivamente, Abraham, esta pregunta es oportuna. Hoy, el mundo vive unos cambios políticos acelerados y peligrosos, campanadas de peligro y tambores de guerra, en especial poco tiempo después que Trump asumiera el poder. Hoy las amenazas de Trump se dirigen hacia Corea del Norte. Pueden surgir alianzas y también se tejen hilos. Estamos al borde del abismo o ante una guerra no declarada. Hablaremos de los enfrentamientos y los retos, Abraham. Algunos exfuncionarios estadounidenses y también expertos creen que el Pentágono ya actúa como si hubiese una guerra de Estados Unidos contra Rusia y contra China, pero no es una guerra tradicional con armas, es una guerra en el ciberespacio. De esos temas vamos a hablar en este programa de Poder. Bienvenidos. Queremos agradecer al vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela por aceptar esta entrevista para Poder, programa hecho por Almayadín y por Telesur, y por recibirnos en su despacho. Vicepresidente, gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Queremos comenzar preguntándole acerca de cómo está preparada América Latina y Venezuela, sobre todo por la responsabilidad que tiene el chavismo frente a la declaratoria de América Latina como una zona de paz, de evitar que una posible tercera guerra mundial, si está o no en desarrollo, porque aún no se declara formalmente, afecte a nuestros pueblos, a nuestros países. Fíjate, Abraham, para comprender el futuro y los avances de la revolución bolivariana y los desafíos de cara a la consolidación de un proyecto de justicia social, que es el objetivo central y el propósito de nuestro proyecto bolivariano, tenemos que comprender de dónde venimos, cuál es nuestra historia. Las fuerzas chavistas o el proyecto chavista es una fuerza que tiene 200 años de forja. Nosotros rescatamos las raíces originarias del pensamiento del padre de la patria, de Simón Bolívar. Y de ahí venimos 200 años de lucha antiimperialista. Bolívar en 1829 tiene un pensamiento muy famoso. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen predestinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. 1829, casi ya 190 años. Y ese mismo pensamiento antiimperialista de Bolívar es hoy la bandera de la revolución bolivariana. Nosotros venimos forjando este proyecto durante siglos, 2 siglos casi ya. Luego de Bolívar, Zamora, que recogió también el pensamiento antiimperialista, que fue un héroe de nuestra historia, que pregonó la justicia social, selló su gloria, como ustedes saben, en la batalla de Santa Inés, en 1859, 10 de diciembre, y luego de Zamora, nuevamente la traición. Como Bolívar. Bolívar en 1830 muere traicionado. Aquel proyecto de la América Grande, de la Patria Grande, fue apuñaleado por las oligarquías de Colombia y las oligarquías de Venezuela. Luego Zamora triunfa en Santa Inés y se viene hacia Caracas para consagrar el proyecto Bolívar, de nuevo la traición. Y así fue la historia del siglo XIX. El siglo XX no fue diferente. Llega al poder a comienzos del siglo XX Cipriano Castro. En 1908, la traición, golpe de Estado. Juan Vicente Gómez, dictadura. Y luego Marcos Pérez Jiménez,
hasta el 58, mitad del siglo ya XX, surge una esperanza. Un gran periodista, Fabricio Ojeda, que se va a las montañas, renuncia a su curul en el 62, 1962, y luego en el 66 es asesinado. Y ahí se nos impone el modelo imperialista, cuarto republicano del Pacto de Punto Fijo. Es un acuerdo, un poco para que los países que nos ven, un acuerdo de élites que secuestraron el poder y plagaron, como decía Bolívar, a la Venezuela en nombre de la democracia, de la supuesta democracia, de miseria, de hambre, de exclusión. Y de ahí llega la revolución bolivariana, llega el comandante Chávez. Proyecto parido, lamentablemente, con el dolor profundo de la más sangrienta o del paquete más sangriento que se le impuso a este pueblo, el paquete neoliberal. En el Caracazo del 89, aún todavía no conocemos los saldos de las víctimas. Y luego el 1992, 4 de febrero. Y de ahí este largo ciclo de resistencia antiimperialista. Y nuestro modelo, o nuestro proyecto, ha despertado la conciencia de otros pueblos y de otra América. Decía Neruda en su canto inmortal, ¿no? Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Y ha despertado un gigante, el pueblo de América Latina. Hoy quizás algunos pueblos están siendo sometidos por distintos mecanismos de llegada al poder de los partidos, o mejor dicho, de las élites que pretenden restaurar el modelo neoliberal. Ahora, evidentemente, con más fuerza porque cuentan con la anuencia del gobierno imperialista. Y habrá que comprender también la realidad geopolítica del momento. Estamos ahora enfrentando un sistema de extremistas, de fundamentalistas. Llegó al poder no un gobierno político, no un gobierno democrático, un gobierno de fanáticos que pretenden imponer una hegemonía al mundo a partir del dominio de los pueblos por la vía de las armas. Tú decías que no se ha declarado formalmente o convencionalmente la Tercera Guerra Mundial, pero sin lugar a duda estamos en presencia de una situación no convencional, de guerras no convencionales. Han roto todas estas élites en todo el continente, han roto todas las reglas del juego democrático. Abraham. En Brasil, golpe de Estado. En Centroamérica, golpes de Estado. Honduras. En Argentina llegó al poder por vía del voto, una estafa electoral, y ahora se levanta de nuevo el pueblo argentino. Es decir, nuestro continente está siendo ahora sacudido por una nueva embestida imperialista. Y Venezuela, junto a Cuba, junto a Nicaragua, junto a Bolivia, junto a Ecuador, el ALBA, han resistido y hemos logrado sortear las amenazas que el gobierno de Estados Unidos representa para la región. No en vano, el 9 de marzo de 2015, el mismo expresidente Barack Obama declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Para darle paso, y así lo consideramos, a toda esta ola de ataques, de agresión, de violencia y de terrorismo que han pretendido sembrar en la Venezuela del siglo XXI. Y particularmente ahora, en este periodo constitucional del hermano presidente Nicolás Maduro. Es la luz verde, el botón de esa guerra que ha decretado el imperio contra un pueblo que ha sido
y será libre para siempre. Nosotros tenemos, por eso que para hablar del desafío que tiene el chavismo, tenemos que comprender la historia republicana, la historia patriótica, de dónde venimos, cuáles son nuestras banderas y nuestra causa. Y nosotros estamos convencidos que esta vía, la vía democrática, la vía pacífica, es la que va a imponerse felizmente y llevar al país a un destino donde impere la justicia social. 20 años han transcurrido, Abraham y Ola, 20 años han transcurrido desde el 19 de abril de 1997, cuando estábamos en una encrucijada muy parecida a esta, hace 2 décadas, luego de la salida del comandante Hugo Chávez de la cárcel de la Dignidad, luego de la rebelión del 4 de febrero. Y el desafío era o llegar al poder por la vía de las armas nuevamente, porque estaban las condiciones materiales y objetivas de un pueblo cuyo gobierno y cuyo sistema político para el momento estaba colapsado. La élite política de aquel momento, que es la misma oposición de hoy día, estaba desprestigiada, plagada de corrupción, de exclusión, etc. Y la vía electoral. La revolución y el comandante Chávez decidió la vía electoral. ¿Para qué? Para garantizar los destinos de la patria por la vía pacífica. Y 20 años después es el mismo desafío. Nos han impuesto desde el imperio una agenda de guerra. Una agenda de guerra. La historia de este continente ha recogido testimonios lamentables de lo que han hecho a los gobiernos progresistas. Yo cargo un libro aquí de cabecera, siempre lo muestro. Este libro, Dialéctica de una derrota, de Carlos Altamirano, fue jefe del gabinete de Salvador Allende, gran mártir de la patria grande. Basta cambiar en todo el texto la palabra Chile por Venezuela y petróleo por el cobre, y tú verás que es el mismo guión con documentos desclasificados de Estados Unidos, de la guerra económica, de la persecución, del fascismo, del terrorismo, etc. Y es lo que nos han aplicado durante 18 años de revolución, con más acento ahora en los 4 años de gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y siempre termino diciendo, cada vez que muestro esto, a nosotros nos ha tocado resistir y derrotar todos estos planes, ¿no?, de desestabilización para favorecer el triunfo de la paz. Y ahora, de nuevo la disyuntiva, evitar la guerra entre nosotros, que es la agenda imperial, que es la agenda de las élites que pretenden hacerse de nuevo del poder político venezolano, o ir a las profundidades, a las catacumbas, término cristiano, a las catacumbas del pueblo, para que sea el pueblo quien es depositario del poder sagrado de esta patria, quien decida los destinos. Por eso el llamado a la constituyente que ha hecho el presidente Maduro, para evitar la guerra, para frenar y aislar la violencia terrorista y la violencia criminal. Y nosotros tenemos bien claro nuestro rol histórico en esta época. A Venezuela le toca resistir junto a Cuba y junto a los pueblos hermanos, pero estamos seguros que se está levantando de nuevo una ola de movimientos sociales, de pueblos, ¿no?, que quieren ser reivindicados porque vieron la cara del fascismo, le han visto la cara y el aliento nauseabundo de esta derecha que pretende arrebatar las conquistas sociales y de nuevo empujar a los pueblos al abismo del cual han sido rescatados por los gobiernos revolucionarios. Es el gran desafío. Por eso es que hoy
se le ha hecho muy cuesta arriba a la derecha latinoamericana, apoyada por el imperio norteamericano, llegar al poder político, porque hay un pueblo consciente, hay un pueblo batallando. No ha sido fácil, no ha sido fácil, nos ha costado mucho dolor. Veíamos y vemos en las calles de Venezuela cómo dirigentes de la derecha alientan abiertamente, impunemente, bajo el silencio cómplice del Ministerio Público venezolano, el llamado a la violencia en las calles. Y nosotros estamos aquí resistiendo, resistiendo con la Constitución y con un pueblo que seguramente con su sabiduría sabrá conducir el destino y el desencadenante histórico de esta etapa. Señor Tarek, hemos visto recientemente la celebración de los dirigentes árabes por la llegada de Trump a Arabia Saudita y su posterior viaje, de forma directa, de Arabia Saudita a Israel. Igualmente, hemos presenciado ataques estadounidenses e israelíes contra Siria en el marco de menciones sobre una OTAN árabe-israelí para enfrentar al eje de la resistencia. En su opinión, ¿qué está ocurriendo tras bastidores y cuán seria es esa OTAN que nace entre los árabes e Israel? ¿Y realmente será derrotado el eje de la resistencia? La relación de Estados Unidos e Israel es una relación también histórica. Ustedes saben que el lobby sionista tiene dominio absoluto sobre las élites que gobiernan en Estados Unidos. Y eso explica la cercanía y el tutelaje recíproco que hay entre Estados Unidos e Israel y el rol que juega Israel en el Oriente Medio para generar un escenario permanente de agresión a los pueblos árabes. Nosotros hemos dicho que el pueblo de Israel, más allá de su gobierno, es un pueblo que rechaza la violencia y la guerra. Y se le ha negado al pueblo buscar las fórmulas para la construcción de la paz. Pero las élites sionistas de Israel, que son las mismas que están complotadas o dirigen las grandes agencias y las grandes industrias armamentistas de Estados Unidos, impiden, ¿no?, e imposibilitan cualquier tipo de acuerdo de paz. Y ese juego, lamentablemente, o en ese juego, lamentablemente, caen algunos gobiernos del Oriente Medio. Y han sabido el imperialismo norteamericano sembrar y desintegrar con ello, sembrar el distanciamiento del gran mundo árabe, que en algún momento representó la esperanza de un polo de poder, un polo alternativo de poder, junto a Rusia, en su momento la Unión Soviética. Y de ahí viene la historia gloriosa de Nasser, entre otros líderes, Arafat y otros grandes líderes del mundo árabe. Y ha sido imposible, porque el rol de Israel es precisamente generar intrigas entre los gobiernos. No me atrevo a opinar respecto a tu pregunta precisa del relacionamiento político de Estados Unidos con algún gobierno en específico del Oriente Medio. Son pueblos soberanos y con políticas soberanas para relacionarse entre sí, pero sí debo opinar respecto a las agresiones que sufren algunos países, como Siria, como Libia, como otros pueblos, Irak. ¿Qué pasó con Irak? ¿Qué ha ocurrido con Irak? Luego de la intervención criminal que ha sufrido este pueblo durante estas 2 últimas décadas. Más de 1 millón de personas han perdido la vida en nombre de la supuesta libertad. Igual pasó
con Libia. El mismo ejemplo, a partir de falsos positivos, de posverdades. Uno, las armas nucleares, armas de destrucción masiva en Irak. Otros, supuestamente violación de derechos humanos y armas de destrucción también masiva. Y ambos pueblos con el mismo destino, ¿no? Ingobernabilidad, crímenes atroces, desestabilización, oleadas de refugiados que migran huyendo de las guerras hacia Europa. Y el rol de Israel es precisamente, o lo del gobierno israelí, para no condenar a los pueblos del gobierno, es generar ese ambiente para debilitar la unión de los pueblos árabes y así ir reconquistando territorio y cada vez más oprimiendo a nuestra amada Palestina, a nuestra amada patria palestina, porque es nuestra patria también. Cualquier patria y cualquier pueblo que lucha por su independencia es nuestro y es de nuestra causa. Y ese rol de Estados Unidos y específicamente de Trump, del presidente Trump, forma parte de la agenda del Pentágono. No ha hecho nada distinto a lo que han hecho los últimos 5 presidentes norteamericanos, tanto para el Oriente Medio como también para la América Latina. Solo que aquí en Venezuela se han conseguido con un pueblo que tiene 200 años de lucha y que hoy tenemos un gobierno muy fortalecido en las bases populares, y que ha logrado demostrar que sí es posible construir un modelo de gobierno de inclusión, de justicia social, porque aquí también tenemos que comprender que todo este interés del imperialismo sobre la América evidentemente tiene un propósito inobjetable, que es hacerse de las riquezas de Venezuela. Somos el país con la más grande reserva de petróleo del mundo. Tenemos oro, bauxita, coltán, gas, agua. Y constituimos, evidentemente, un objetivo de interés estratégico para los Estados Unidos. Y es por eso que la agenda que hay sobre nuestro país no es otra sino la dominación, con la participación de una élite de cipayos, tomando el término del Papa Francisco, de cipayos que se han prestado para servirle al imperialismo su agenda y su lamentable postura sobre la América. Nosotros hemos denunciado y seguimos denunciando con mucha fuerza y ahora quizás con un rol histórico, porque nos ha tocado atravesar esta coyuntura donde se ha hecho del poder norteamericano los representantes de la más rancia, reaccionaria y criminal derecha, ¿no? Y además, no solamente eso, ¿no? Los extremistas del gobierno norteamericano y los fanáticos que hoy ocupan las grandes agencias guerreristas norteamericanas, sino que también un presidente débil, desprestigiado, con menos de un año de ejercicio del gobierno y con un rechazo como nunca ningún otro presidente ha tenido en la historia. Un Congreso que tiene contra la pared al presidente de los Estados Unidos. Una relación, digamos, de poderes, choques de poderes internos, de élites de poder, poder económico, el poder militar, el poder político, que también puja, con menos fuerza, pero también está ahí, juega en el tablero, y
Frente a ese escenario, los pueblos de la América, ¿no?, y del mundo, un poco retomando tu pregunta, y del mundo, y del Medio Oriente. Quizás también podemos tomar el ejemplo de Siria, y cambiamos Siria, Chile por Siria, ¿no?, y los recursos de Siria, la agricultura fundamentalmente por el cobre, y es la misma receta, ¿no? Se pretende imponerle al mundo, desde los Estados Unidos, una hegemonía y una agenda de dominio, ¿no?, imperial, solo para satisfacer los intereses norteamericanos, ¿no? Y por eso es que el comandante Hugo Chávez sabiamente presentó en el Plan de la Patria como cuarto objetivo histórico el rol que tiene Venezuela en la construcción de un mundo multipolar, pluricéntrico. Y es por eso nuestra relación hoy muy fortalecida con los polos de poder emergente. China, por ejemplo, la República Popular de China, Rusia, entre otros pueblos. Digo, estos dos países que son la India, que también representa otro poder, otro polo de poder emergente, que son grandes y no necesariamente son imperios. Y ahí está empujando también. Veía, antes de entrar aquí, un cable de una agencia de noticias y leía la declaración del presidente Vladimir Putin, donde afirmaba que la relación entre Estados Unidos y Rusia es la peor desde la Guerra Fría. Y la tensión que ha provocado el gobierno norteamericano en la península coreana, se trata, repito, de una agenda guerrerista que se le pretende imponer al mundo. Quizás no hace falta declarar formalmente la guerra, pero lanzar bombas contra un pueblo cuando le viene en gana al Pentágono, lanzar operaciones militares sobre Siria, sobre Irak, sobre Afganistán, lanzaron la madre de las bombas y fue aquello una tremenda noticia. No nuclear, una bomba no nuclear. Y siguen siendo los pueblos pobres los laboratorios de ensayo criminal de estas industrias guerreristas. Esa es la lógica del capitalismo, la lógica neoliberal de quienes hoy ocupan el gobierno de los Estados Unidos. Y así persiguen a los pueblos. Lo veíamos hace poco. Yo fui designado vicepresidente de la República y permítanme ponerme este ejemplo. Y a la semana, Estados Unidos, sorpresivamente, me acusa a mí de tener vínculos con el terrorismo islámico, además con profunda ignorancia del tema, sin conocer los orígenes de mis padres, solamente por un tema de odio racial, se esconde detrás de estas infames acusaciones, es el odio racial, la xenofobia contra el mundo árabe. Y de tener vínculos con el narcotráfico, siendo yo ministro del Interior del comandante Hugo Chávez durante 4 años, y que tuvimos las políticas antidroga más destacadas del continente. Inclusive, es hasta gracioso, quizás no sé si sea el término exacto, pero es hasta contradictorio, que el propio gobierno de los Estados Unidos, a quien en su momento me felicitaron, tenemos felicitaciones por escrito del gobierno de los Estados Unidos por haber capturado y haber golpeado el narcotráfico, hoy sean ellos los que me acusen a mí, ¿verdad?, de tener vínculos y nexos. Pero más allá de la mentira, de la manipulación, lo que hay detrás de eso es un profundo odio racial, xenofobia, porque yo soy de origen árabe. Y la causa árabe la llevamos, o la llevo en lo personal,
porque eso es lo que me enseñó mis padres. Mi papá es sirio y tuvo que huir de las guerras. Mi mamá es libanesa y tuvo que huir de las guerras. Y veíamos recientemente un niño sirio declarándole al mundo: yo no me quiero ir de Siria. Paren la guerra, detengan la guerra. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos conversando con el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aizami, acerca de los tambores de guerra que se están escuchando en el mundo. Lo que está provocando Estados Unidos e Israel en el Oriente Medio es una situación dramática que le abre las puertas a una situación impredecible en sus consecuencias. Lo alertaba mucho Fidel Castro, nuestro comandante Fidel Castro. Lo alertó de muchísimo y siempre él fue uno de los grandes hombres de la historia que impulsó el desarme nuclear. Y lo que están ocasionando en el Medio Oriente, en África, en el norte de África, particularmente en Libia, es generar las condiciones para un estallido mundial con consecuencias impredecibles. También está la puja en Corea, la península coreana. ¿Cuál es el propósito? Uno se pregunta, pudiésemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito o el interés del imperialismo de pretender generar el caos en el mundo? Y la respuesta es sencilla. La respuesta es sencilla. Destruir y gobernarás. Destruye y gobernarás. Esa es la historia triste, pero no lo decimos nosotros hoy. Lo dijo Bolívar hace 190 años, por eso te decía. Lo predijo Bolívar. Estos ataques contra Venezuela, que son de enormes proporciones, y los planes de intervención que parece que no se van a detener nunca, porque desde el momento que llegó la revolución no han parado. ¿Cuál es el estatus que ustedes consideran en este momento está esa batalla? Y además de eso, ¿ellos están ganando la guerra, cree usted? ¿O el pueblo resistiendo ha logrado evitar que ellos tengan algún tipo de ganancia? Los hemos derrotado y los vamos a seguir derrotando. Ha ganado es la paz, ha ganado es la Constitución, ha ganado es la conciencia de un pueblo resuelto a ser libre. Nosotros, te lo puedo garantizar, Abraham, este pueblo más nunca será colonia norteamericana, más nunca. Nosotros nos hemos liberado para siempre de las amarras imperiales. Por eso es que hemos triunfado y vamos a seguir triunfando.
Y te digo, nos ha tocado esta etapa de resistencia, porque lamentablemente, por distintas vías, te lo decía, han llegado al poder gobiernos proimperialistas y se han prestado para la jugada miserable de pretender imponerle a Venezuela una agenda intervencionista. Fíjate el rol despreciable y decadente del actual secretario general de la OEA, Luis Almagro. Su obsesión responde es simplemente al salario que él percibe, porque es un agente del imperialismo, es un tarifado del imperialismo norteamericano. Y se hace la vista gorda con todos los grandes temas que afectan directamente a los pueblos de nuestra América. ¿Por qué no habla de la dictadura y del padecimiento que hoy sufre Brasil? ¿Por qué no habla y no se ha pronunciado absolutamente nada en contra de los 43 estudiantes desaparecidos en México? El muro, la discriminación racial, las políticas migratorias criminales que hay en Estados Unidos contra los pueblos de América Latina. No hemos visto una OEA decir nada y pareciese que su única obsesión fuese Venezuela. Por eso decimos, Abraham, nosotros hemos vencido. La retirada de Venezuela representa una postura de dignidad. A nosotros no nos van a hacer rendir y no nos van a hacer arrodillar, menos que menos, porque tenemos en primer lugar a un presidente hijo de Chávez, me refiero al compañero Nicolás Maduro, un gran ser humano, en lo personal lo conozco como hermano, de alma pura, pero es un revolucionario auténtico y que ha sabido conducir con visión de estadista los destinos de Venezuela y ha evitado una guerra civil, que es el propósito final que persigue los Estados Unidos en Venezuela. Y todas estas acciones de agresión, de injerencismo, de intenciones de intervención, de intervencionismo contra nuestra patria y nuestro pueblo. Así que te puedo decir con absoluta certeza, nosotros hemos triunfado y los vamos a seguir derrotando porque hay un pueblo y tú lo verás ahora expresarse en este próximo evento electoral de la Constituyente, donde le estamos cediendo el poder pleno, absoluto, al pueblo venezolano, para que sea quien dirima y quien conduzca con la sabiduría, con el tino y los poderes creadores del pueblo, ¿no? Decía Aquiles Nazoa, las próximas generaciones del porvenir. ¿Qué nos toca a nosotros? Seguir fomentando y promoviendo la integración latinoamericana, la unión entre los pueblos, el ALBA, la UNASUR, y ahí van los pueblos levantándose. Fíjate lo que está ocurriendo, y perdóname que repita el tema de Brasil, un gobierno que llegó por vía de un golpe de Estado institucional, ahora está plagado de corrupción, de abusos, de violaciones de derechos humanos, etc. Y un pueblo en la calle resistiendo. ¿Qué ocurre en Argentina contra un gobierno neoliberal que ha echado atrás todos los avances y las conquistas sociales generados a partir de los gobiernos de Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿No? Son realidades inobjetables. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en Colombia? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en Centroamérica? Son épocas. Dijo el presidente Correa, no es una época de cambio, es un cambio de época.
ahora estamos en una época de cambios, porque el cambio ya se dio. Ya la época cambió. Ya no somos la América Latina del patio trasero de los Estados Unidos. Somos la América Latina libre, independiente, soberana. Y ahora le toca a los pueblos hablar, y están hablando con mucha fuerza. En Venezuela, si no hubiese existido un gobierno revolucionario, ten la plena seguridad que estuviésemos sumergidos en la más tenebrosa, espantosa crisis de todo tipo. Ha sido la revolución la que ha frenado y ha detenido y ha revertido inclusive los indicadores de todo tipo, de pobreza, de exclusión, de desigualdad. Indicadores claros, no medidos por nosotros, por Naciones Unidas, pero como es un modelo exitoso, de desarrollo exitoso, la puñalada del imperio norteamericano está permanentemente al acecho para que no sea ejemplo para el resto del mundo. Es la verdad, es la absoluta verdad. La revolución bolivariana hoy es esperanza para otros pueblos. Y nos han dicho, y así lo han manifestado los distintos mensajes de solidaridad que hemos recibido de todo el mundo, Venezuela debe resistir, porque su modelo es un modelo que demuestra la recuperación y la participación y el ejercicio del poder en manos del pueblo. Aquí gobierna el pueblo de a pie, no gobiernan las élites económicas, no gobiernan los títeres puestos por el Departamento de Estado. Aquí gobierna un presidente que no depende de una llamada del embajador de los Estados Unidos. Aquí gobierna un presidente soberano, digno. Aquí gobierna el pueblo humilde. Aquí gobierna nuestra historia. Por eso es que, te reitero, estamos venciendo y esta victoria es irreversible. Señor Tarek, para aprovechar el tiempo, mi pregunta será dividida en dos partes. Primero, los países del sur. ¿Qué se espera de los países del sur, ya sea en el mundo árabe o en el latino, que hoy en día son campos de batalla? ¿Cuáles pasos espera que den para enfrentar los retos? Eso como primer punto. ¿Dónde ve el futuro de esos países, los países del sur, ya sea en el mundo árabe o latino? Eso en lo que respecta a los países del sur en ambos mundos. Y en forma general, hoy el mundo, con las amenazas estadounidenses a Corea del Norte, está seriamente frente a una tercera guerra mundial. Los pueblos del norte o el mundo del norte o los países del norte, los países del norte tienen que comprender que la realidad hoy día de los pueblos difiere ya a las épocas coloniales. Ya no podemos entendernos sino entre iguales. Hoy nosotros, Venezuela, y especialmente el presidente Nicolás Maduro, preside la Organización de los Países No Alineados. Es un espacio donde concurren todos los pueblos que han elevado su agenda antiimperial. La obligación de los países del norte es generar condiciones de entendimiento entre los pueblos y dejar de imponer las agendas intervencionistas. Los países del norte tienen que entender que América Latina, los pueblos árabes, deben encontrar la solución de sus situaciones internas, de sus necesidades, de su problema, en el mismo pueblo. En consecuencia, no habrá posibilidad de comprensión, de un diálogo de civilizaciones, en tanto y cuanto se pretenda desde el gobierno de los Estados Unidos y desde algunos otros países del norte tratar de vernos como desiguales.
Ya el mundo cambió. Ya no es el mundo del siglo XX. Ya no es el mundo del siglo XIX, mucho menos del siglo XIX. Que pareciese que el dominio era por la capacidad bélica y militar, pero ni siquiera eso. Porque Estados Unidos ha sido derrotada inclusive militarmente en algunos escenarios. La derrota más emblemática ha sido la de Vietnam en el siglo XX. Ahora, los países del norte tienen una carga de responsabilidad ante la historia de la civilización humana. Pero grupos minúsculos son los que han dirigido la política exterior, sobre todo de los grandes centros de poder mundial. Predomina en ese juego de poder el sionismo. Predomina porque sabemos que tiene una gran capacidad, ¿no?, militar o de control sobre la industria militar mundial, quizás sea más específico. Si estamos en una tercera guerra mundial o no, lo decía hace rato, yo creo que ya cuando un país de manera arbitraria, sin respetar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya Naciones Unidas, el modelo de Naciones Unidas es un modelo agotado inclusive. Un Consejo de Seguridad donde se emiten resoluciones. ¿Cuántas resoluciones tiene Israel con relación a la causa palestina? Más de 600. No se ha cumplido ni una sola. Pero Estados Unidos, sin ningún tipo de restricción o de respeto al derecho internacional, lanza una bomba sobre Afganistán o sobre cualquier país. Es la lógica de los halcones, es la lógica del Pentágono, es la lógica de imponerse por vía de la fuerza. ¿Y la respuesta cuál va a ser? La de combatir, de resistir. Ningún pueblo se va a rendir, ni el pueblo árabe, ni el pueblo latinoamericano, ni el pueblo africano van a rendirse. Ahora, no veo, y no es porque sea pesimista en mi análisis, pero no vemos en el horizonte próximo que Estados Unidos, ¿no?, redireccione y rectifique su política exterior con relación a esta situación mundial. Todo lo contrario, pareciese que apunta más al extremismo, ¿no?, y a tensar cada vez más la relación de los países, ¿no?, como lo declaró el presidente Vladimir Putin. Pero bueno, ¿cuál es nuestra esperanza y cuál es nuestro rol? Seguir en la línea estratégica, en la agenda diplomática de paz, la agenda bolivariana de paz. Unión latinoamericana, por encima de las élites, refiero a la unión de los pueblos, el relacionamiento con los otros pueblos, la causa de los otros pueblos es nuestra causa. Y además, lo más importante, ¿no?, seguir fortaleciendo el relacionamiento mundial, internacional, con los polos emergentes de poder mundial. Estados Unidos no oculta, en el caso de Venezuela, su intención de buscar un cambio de gobierno. De hecho, aprobó dinero dentro de su presupuesto para estimular dentro de la oposición ese cambio de gobierno. Y usted ha dicho que la política internacional, por lo menos en este caso el Consejo de Seguridad, ni el establishment en materia jurídica, no sirve para resolver este tipo de situaciones. ¿Cuál es entonces el escenario donde Venezuela se va a defender frente a un ataque de ese tipo? Nosotros evitaremos en lo posible que ese desenlace fatídico para los destinos del pueblo se dé. Y parte de ello, o parte de los esfuerzos para evitar ese escenario, ha sido la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Un proceso electoral que busca, ¿no?, aislar,
la violencia criminal, que además le da de alguna manera o genera de alguna manera las condiciones para que se den esos escenarios intervencionistas, ¿no? Estados Unidos está detrás de todo este escenario golpista, no solamente en los 18 años, ¿no? Desde hace tiempo. O sea, ningún gobierno que no haya estado alineado a los intereses norteamericanos ha terminado felizmente su periodo constitucional aquí en Venezuela. Ninguno. Los derrocan, los asesinan. Ningún gobierno, salvo la Revolución Bolivariana. Salvo la Revolución Bolivariana. Nosotros hemos hecho, el presidente Nicolás Maduro, Abraham, tú revisas la historia, ha sido de los pocos líderes en el mundo que ha llamado a un diálogo político interno e internacional. Diálogo. ¿Para qué? Para superar nuestras diferencias y buscar caminos. En el concierto internacional diríamos caminos diplomáticos, que por fortuna lo hemos logrado. Y en el orden interno, caminos políticos, democráticos, constitucionales. Ahora, te insisto mucho, lo que Estados Unidos le ha impuesto a Venezuela no es distinto a un plan que lleva 190 años. Pareciese que fuese lo mismo. Lo que cambian son los actores y el tiempo. Pero es la misma política, injerencista, colonialista, de dominación, etcétera, etcétera. No hay otro interés del gobierno de los Estados Unidos. Apenas se hizo del poder el presidente Donald Trump, ¿cuál fue el llamado del presidente Maduro? Le dijo, no se deje o no deje que lo lleven por los caminos fracasados de la violencia que transitó el presidente Bush, que transitó el presidente Obama. ¿Y cuál fue la primera respuesta del presidente Obama? Casi que dar la orden, o dio la orden, fuego a discreción. Fuego a discreción. Y hemos estado resistiendo. Se ha encrudecido el bloqueo financiero contra Venezuela. Se ha pretendido sabotear nuestro sistema financiero económico. Han tratado de golpearnos duramente, sobre todo lo referido al tema de alimentación y medicamentos. Pero ahí vamos, ¿no? Superando, venciendo, porque conocemos la historia, conocemos lo que ocurrió en Chile. Uno cierra los ojos y parece que estuviese hablando en el 72 de Chile, año 1973, meses antes. Hicieron lo mismo a Salvador Allende, la marcha de las ollas vacías. Igualito, hasta son malos para imitar guiones imperiales. No son originales ni siquiera. Como ya sabemos el guión, nosotros podemos garantizar, o les hemos garantizado a ellos, es que todos estos planes tienen un destino único, que es la derrota. Y nosotros seguimos haciendo los esfuerzos necesarios para que exista el respeto absoluto y el reconocimiento a nuestro modelo. ¿Cuánto tardó Estados Unidos para reconocer el proyecto revolucionario, soberano de Cuba? Más de 60 años. Pareciese que ahora también los extremistas decidieron apuñalear aquello. De nuevo se echa para atrás lo que tanto esfuerzo, de alguna manera, y uno pudiese decir, el rayito de luz que llegó a la élite política de Estados Unidos, ahora es
asesinada la esperanza de volver a reconocernos, o a reconocer en este caso a Cuba, como proyecto político y como un pueblo independiente. Uno se pregunta, ¿cuánto le costará a Estados Unidos o cuánto tardará a Estados Unidos para que comprenda que nuestro proyecto es un proyecto histórico? Somos demócratas, ante todo somos demócratas. Llegamos aquí por decisión soberana del pueblo y nos mantenemos aquí obedeciendo el mandato sagrado del pueblo. En la medida que esto no le quede claro a los que gobiernan, a los extremistas que gobiernan en Estados Unidos, y como tú lo dominaste, el establishment norteamericano, es imposible que ellos puedan tener claridad de la idiosincrasia de nuestras realidades, de nuestros problemas, y mucho menos van a poder detener el curso irreversible de un proyecto que ha recogido las banderas auténticas del pensamiento de Bolívar, del padre libertador de 6 naciones. No lo van a poder comprender. Son 2 modelos, 2 pujas, ¿no? El bolivarianismo por un lado, que representamos nosotros, y la doctrina monroeísta por otro lado, que pareciese ser que tiene ahora más vigencia que antes. No, digo más vigencia con el proyecto que hoy gobierna en Estados Unidos, o con la élite que gobierna en Estados Unidos. Nosotros solo hemos pedido es el respeto absoluto a nuestra soberanía, a nuestro modelo, a nuestro proyecto, que se nos reconozca como pueblo independiente. Es lo único que pedimos. Señor Tarek El Aizami, vicepresidente de Venezuela, le agradecemos su participación en este capítulo de Poder Juntos Podemos. Shukran Ili. Muchísimas gracias, vicepresidente. Gracias a ustedes. Un placer haber conversado con usted durante estos minutos. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Pese a los tambores de guerra, América Latina sigue firme en ser una región de paz. Así finalizamos nuestro programa Poder. Juntos más fuertes. Man, Nastatía.